momentos más críticos para la caída del cabello. Es posible que incluso ustedes lo hayan notado, que en esta época del año se les cae más, pero ¿por qué sucede? ¿Se puede prevenir? Vamos a contarles todas las claves con Marina Rodríguez, ella es dermatóloga. Muy buenos días, Marina. Muy buenos días. Bueno, solemos notar que en esta época del año se cae más, pero no sé si es una sensación o que efectivamente se dan las condiciones para que eso ocurra. Realmente no le pasa a todas las personas, pero es verdad que personas que están expuestas a muy alta radiación ultravioleta o agentes oxidantes durante los meses de verano, aumento de la radiación, de exposición al cloro de las piscinas, aumento de traumatismo capilar, porque al bañarse en la playa piscina todos los días pues se someten más a lavado, tracción, peinado del pelo, estresa, entre comillas, al pelo, y hace que haya una caída masiva durante los meses de otoño. Eso también puede pasar, por ejemplo, después del invierno por la bajada de temperatura, que también en primavera hay personas que presentan lo que se llama un defluvium estacional. Es verdad que en la especie humana eso no se mantiene, hay muchas especies animales pues como el zorro, los perros, gatos, que sí que tienen esas caídas estacionales porque reaccionan más al ambiente, pero a las personas no le pasa a todo el mundo, pero es verdad que esos factores estresantes, no solo en otoño, sino en cualquier momento del año, pues cuando uno está sometido a una intervención quirúrgica, una infección muy severa, tratamientos con antibióticos o con terapias muy extremas, oxida nuestro organismo y hace que haya una caída masiva, incluso el parto o un embarazo, 3-4 meses posteriores. Pero es verdad que las condiciones climatológicas en algunas zonas, como el aumento ultravioleta o la exposición a otros agresores ambientales, puede hacer que a muchas personas se les caiga más el pelo en otoño. ¿Y el estrés? Porque vemos que, según nos cuentas, estamos pagando ahora las consecuencias de lo que ha pasado en verano, de lo que le hemos hecho a nuestro pelo en verano, pero ¿cómo nos influye el estrés? Esa vuelta a la rutina, al trabajo. El estrés psicológico y el estrés físico influyen muchísimo en la caída de pelo, pero eso nos pasa todo el año. Hay personas que están estresadas por su trabajo y no ocurre que hoy tenga una situación de estrés o un cambio laboral o alguna situación que me estrese en el trabajo y mañana se me caiga el pelo, sino que ese estrés psicológico, por llamarlo de alguna forma, va a expresarse en la caída de pelo en los 3-4 meses posteriores, que es cuando se expresa ese aumento de pelos que entran en una fase de reposo y caída que se llama telogen. Sin embargo, el estrés físico, que a veces no le prestamos tanta atención, no dormir bien, no alimentarnos correctamente, también puede generar un estrés en el folículo piloso que hace que haya una caída masiva en los siguientes meses. Pero no necesariamente eso tiene que verse más en otoño, sino que eso se nos puede experimentar durante todo el año. Es verdad que a medida que los hombres van cumpliendo años, suele caerse más el cabello, quizás no sucede tanto a las mujeres, aunque sí se ve en ocasiones, sobre todo en forma de determinadas clareas o una especie de calvitas. ¿Cuándo llega a ser preocupante, Marina? Realmente, a día de hoy, hace muchos años, la investigación, los fármacos se orientaban sobre todo a la alopecia androgenética masculina, que viene a ser de las más frecuentes en la población general. Pero a día de hoy, que se presta más atención a la alopecia en las mujeres, se ha visto que el índice de alopecia en mujeres y hombres es más o menos lo mismo. Tiene un componente genético muy importante, mediado sobre todo por los genes transmitidos por la madre, ya que se encuentran en el cromosoma X. Y ese tipo de alopecia causa en los hombres o unas leves entradas, alopecia en coronilla, disminución de la densidad o del grosor del pelo, porque la alopecia androgenética no es otra cosa sino un proceso de envejecimiento acelerado que hace que se miniaturice, con lo cual el pelo pasa de este grosor a este grosor y eso disminuye lo que es la densidad o masa capilar. En los hombres, entradas coronilla o pérdida general, y en las mujeres un afinamiento o disminución general del pelo, sobre todo en áreas frontoparietales. Pero a día de hoy se sabe que los porcentajes en hombres y mujeres, a pesar de lo que se pensaba hace años, más o menos es lo mismo. Lo que pasa es que, por suerte, hay muchísimos tratamientos para poder pararla y mejorar las características del pelo. ¿Cuándo debemos acudir al médico? Pues realmente no es cuando haya un grado 1, 2 o 3, sino cuando uno perciba que se está empezando a caer el pelo o le afecte psicológicamente, porque después hay pacientes con el cuero cabelludo totalmente alopésico que nunca se quieren tratar porque es que no les afecta o no les importa. Es verdad que no tenemos que valorar solamente ese punto de vista estético de la caída de cabello, sino que tenemos, sobre todo en Canarias, que valorar ese efecto protector añadido que nos da hablado el muchas veces pelo, el tema del sol, ¿verdad? el Para sol. protegernos. Entonces, la zona de más frecuente aparición de queratosis actínicas, por ejemplo, en los varones es el cuero cabelludo, en varones con alopecia, porque pierden esa barrera natural de protección de pelo. Entonces, realmente, finalmente, quitando esa protección frente a la radiación ultravioleta, se trata de un problema meramente estético. Entonces, hay gente que no le importa tener alopecia, no lo padece, entonces no asiste nunca. Pero si estás preocupado por la caída de cabello o la irreversibilidad de esa caída, sí es verdad que cuanto antes acudas al dermatólogo mejor, porque cuando el folículo ya está tan miniaturizado que se convierte en un vello fino, ahí
difícilmente podemos volver a estimular ese folículo para que gane algo de grosor. ¿Y cómo se trata? Porque hablas de que hay diversos tratamientos que pueden ayudarnos. ¿Por dónde se empezaría? Pues realmente hay una escala terapéutica muy bien definida a día de hoy. Hay muchos avances en los últimos 10 años para el tratamiento de la alopecia androgenética, empezando por productos tópicos que se aplican diariamente sin ningún tipo de efecto secundario añadido, sino el engorro a lo mejor de tener que aplicar una loción. Productos vía oral, que son estimulantes foliculares como el minoxidilo, por ejemplo, o bien inhibidores de ciertas enzimas en cuero cabelludo como finasteride, dutasteride. Estoy hablando de masculina, en mujeres también se suma espironolactona, acetato de ciproterona, ciertos antiandrógenos, que no son hormonas, que muchas veces los pacientes llegan a consulta y dicen, es que no quiero una hormona. Es que difícilmente, a no ser que tengas un problema hormonal siendo mujer u hombre, te vamos a pautar una hormona para ello, sino antiandrógenos o inhibidores de ciertas enzimas que no son hormonas y que trabajan única y exclusivamente a la dosis que se usa para alopecia en cuero cabelludo o bien en mujeres, que es donde hay que tener problemas, en feto en caso de embarazo. Pero después hay múltiples lociones de seborreguladores, etcétera, y por supuesto, si existiera alguna carencia vitamínica o mineral, suplir también esos déficits nutricionales. Aunque quiero hacer un inciso que a día de hoy y en este lado del mundo, la alopecia por déficit nutricional en nuestra población es realmente insignificante. ¿Qué vitaminas son las que estando bajitas pueden repercutir en la caída del cabello? Cualquier tipo de vitamina, porque si uno tiene un cuadro carencial a nivel nutricional, claro, sea hierro, se nota en todo el organismo. Entonces, el hierro, por supuesto, la ferritina puede causar caída de cabello, pero también la vitamina B12, el ácido fólico o incluso la tan famosa últimamente vitamina D, que realmente es una vitamina que es carencial en gran parte de la población, en menos porcentaje, pero también puede causar una disminución de la caída. Lo que pasa es que el perfil de caída de cabello asociado a este déficit vitamínico no es el predominante en la población, entradas, coronillas, afinamiento de pelo, sino como una caída masiva y autolimitada de pelo, que realmente cuando uno ingiere esa vitamina se vuelve a recuperar al 100%. Rápido. Bueno, en cualquier caso siempre incidimos en lo mismo, en caso de que nos preocupe alguna cuestión relacionada con nuestra piel, con nuestro cabello, pueden las personas que nos están viendo evidentemente acudir al dermatólogo, que seguro que les dará las soluciones adecuadas. Marina, gracias. Muchas gracias. Buenos días.